Listo, chicos, estamos de regreso. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? Un sueño. Bien, profe. Ay, Bien, profesor. qué bueno, chicos. Pues sí, sé que es una materia, pues, bueno, ¿no? Teórica, y 5 horas seguidas está medio mortal, ¿no? Pero de que podemos, ¿no? Hasta que se puede, se puede. Vamos a ver. Estamos platicando sobre China, la Revolución China, de cómo también se mete entonces en este contexto de la Guerra Fría, cómo la Unión Soviética tuvo que ver con la creación de la República Popular China y cómo Estados Unidos apoyó también a la República Nacionalista China de Taiwán, ¿no? Entonces ahí tenemos a los dos colosos metiendo sus narices donde sea, ¿no? Ahora bien, aquí te pongo una lista de las principales guerras, revoluciones que hubo dentro del contexto, te repito, dentro del contexto de la Guerra Fría. La Guerra de Corea, la Revolución Húngara, la Revolución Cubana, la misma construcción del Muro de Berlín, como ya vimos por ahí, ¿vale? Es un claro ejemplo de esto. La crisis de los misiles, que vamos a ver más adelante, la Guerra de Vietnam y la Primavera de Praga y los movimientos estudiantiles de 1968 tienen que ver con este contexto más amplio, te repito, de la Guerra Fría, ¿vale? Vale. Vamos a cambiarle, si quieren tomarle captura, ahí está. Vale. Vamos a ver solamente algunos, chicos. Vamos a ver solamente algún aspecto de estos principales hechos que ocurrieron dentro de la Guerra Fría. Y la segunda revolución tiene que ver en Corea, específicamente por esta pelea entre estas dos partes que se dividió Corea después de la Segunda Guerra Mundial. Como puedes ver en el mapa, Corea, el territorio de Corea se dividió en dos, en Corea del Norte, Corea del Sur, y la frontera se estableció en el paralelo 38. ¿Vale? Esa fue la frontera que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, como puedes ver, entre 1950 y 1953, Corea del Norte invadió territorios de Corea del Sur. ¿Vale? Esto evidentemente no lo iba a tolerar Corea del Sur y ahí empezó una guerra. Pero como te dije, esta guerra tiene que ver con la Guerra Fría, porque Corea del Norte obviamente iba a estar apoyado por la Unión Soviética. De hecho, aquí tenemos a la China Popular Comunista, que era obvio que iba a recibir tanto el apoyo de China como de la Unión Soviética, mientras que Corea del Sur fue apoyado por ¿quién más? Pues por Estados Unidos. Para no ser la historia tan larga, ¿no? El conflicto se resolvió, en teoría, y se volvió a establecer el paralelo 38 como la frontera entre las dos. Pero de hecho, hasta la fecha, hay rivalidades intensas entre Corea del Norte y Corea del Sur. De hecho, en teoría, por ahí hay un tratado de paz, pero realmente las diferencias son abismales, ¿no? Entre las dos Coreas. Eso por un lado. Luego tenemos otra revolución, tal vez más conocida por nosotros, que es la Revolución Cubana, ¿no? Para este momento hay que tener el contexto, ¿vale? En primer lugar, la isla de Cuba estaba gobernada por un dictador, que era Fulgencio Batista. Pero esta dictadura de Batista era apoyada por ¿quién más? Por Estados Unidos. Ya sabes que Estados Unidos está donde sea, donde no le llaman, ahí va, ¿no? Vale. Obviamente, la isla de Cuba no iba a seguir tolerando una dictadura radical y aparte apoyada por los gringos, y entran en escena a estos dos personajes, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. ¿Vale? Ellos dos iban a lanzaron un movimiento en contra de la dictadura de Fulgencio Batista, que es básicamente la Revolución Cubana,
pero incluso los dos fueron exiliados de la isla, fueron perseguidos, y fue México quien los recibió. De hecho, el Partido Comunista recibió a el Che Guevara y Fidel Castro, y desde aquí organizaron el golpe contra la dictadura de Batista. ¿Vale? Para no hacer la historia tan larga, la revolución logró la victoria. Y una vez que ya no está Fulgencio Batista en el poder, ahora sí se echa mano de la ideología marxista, comunista, y Cuba se convirtió en un país prosoviético, ¿no? Prosoviético. Obviamente, chicos, ¿a quién le iba a caer mal esta noticia de un país comunista tan cerca? ¿A Estados Unidos? A Estados Unidos, exactamente. Imagínate, tienes al enemigo en casa, porque si ves un mapa te podrás dar cuenta que Cuba está ultra cerquita de las costas de Florida, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, obviamente, Estados Unidos iba a reaccionar y como forma de castigo para Cuba se le aplicó una sanción terrible que era ser sitiada. Es decir, ningún país ningún país en Latinoamérica podía comerciar con Cuba porque ya era comunista. Fue un castigo que le impuso Estados Unidos por mucho tiempo. Y otra noticia que también sabemos perfectamente es que Estados Unidos trató de eliminar en muchas ocasiones a Fidel Castro, ¿no? De hecho, el mismo Castro lo dijo, ¿no? Yo sufrí un montón de atentados terroristas por parte de la CIA, pero sobreviví, ¿no? Y de hecho sobrevivió Fidel Castro cual superhéroe, como cual James Bond, ¿no? Sobrevivió hasta y se murió hasta viejito, ¿no? Pero por mucho tiempo quiso ser borrado por parte de Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos a borrar estos elementos acá. Es la Revolución Cubana. Y luego tenemos otro episodio de la historia que fue el momento en el cual el mundo casi entraba en una guerra nuclear. ¿Vale? ¿La guerra de los 3 días? ¿Cómo? No, nada. Ah, ok. Bueno, se conoce justamente como la crisis de los misiles, ¿vale? La fecha es 1962. ¿Y por qué se dio esta crisis? Bueno, como ya habíamos visto, Cuba era procomunista, prosoviético, ¿vale? Y la Unión Soviética, la URSS, se le ocurrió la brillante idea de poner unos misiles nucleares en Cuba de manera secreta. La idea era atacar directamente a a Estados Unidos, desde Cuba, ¿vale? Esta misión fue ultra secreta, pero un avión de reconocimiento sobrevoló la isla de Cuba, tomó unas fotos, las fotos fueron analizadas en el Pentágono y, oh sorpresa, había misiles nucleares en Cuba. El presidente que estaba en ese momento, que era John F. Kennedy, levantó el teléfono, le marcó inmediatamente el presidente de la Unión Soviética y le dijo, a ver, o me sacas tus misiles o inmediatamente empezamos la guerra nuclear. Ante este ultimátum, ante esta amenaza, la Unión Soviética no pudo más que retractarse, se le cayó el evento, ¿no? Le descubrieron el plan y dijo, bueno, tranquilo, fue solamente una estrategia militar por ahí, no es nada serio, no te preocupes, sin problema, quito mis misiles, no te preocupes. De hecho, la Unión Soviética tuvo que hacerlo, quitó los misiles nucleares de Cuba, pero el mundo estuvo a nada de una guerra nuclear. Y de hecho, como puedes ver en la imagen, en este mundo de los hubieras, ¿qué hubiera pasado si las bombas se hubieran detonado? ¿Los hubieran llevado? Pues sí, exactamente. Se hubieran llevado a toda Centroamérica y a la mitad de nuestro país. O sea, el radio de destrucción hubiera sido catastrófico, ¿vale? Pero afortunadamente eso no pasó y solamente queda en los hubieras, ¿no? Acuérdate la fecha, 1962. Bueno. Ahora bien, otro movimiento que también se dio dentro de la Guerra Fría y que tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial es una serie de independencias que se dieron en ciertas partes del mundo. En este caso, tenemos en primer lugar el movimiento de liberación de la India, ¿vale? Si recordarás la clase pasada, comentábamos cómo la India por mucho tiempo estuvo sometida a la corona británica.
en Ujú. este episodio que llamamos el imperialismo, ¿te acuerdas, no? Entonces, evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas ya no podían sostener sus colonias en el mundo, ya no podían. Esto fue aprovechado por Mahatma Gandhi, quien llevó a cabo una guerra pues pacifista, porque fue a través de la diplomacia y a través de huelgas de hambre, ¿no? Que Gandhi logró lo impensable. La India se retiró, perdón, la Inglaterra se retiró de la India de manera pacífica y eso implicó la independencia. Como lo puedes ver, entre 1990 hasta 1945 que se logró la independencia de la corona británica. ¿Vale? Luego, finalmente, tenemos otra serie de independencias que en este caso se dieron en África. ¿No? Si te Profe, ¿me podría acuerdas. regresar al anterior, por Claro, favor? claro. Sí, ahí está. Gracias. Va que va, gracias. Entonces, como puedes ver, otra serie de independencias se dieron ahora en África. Como recordarás, también lo mismo, África estuvo sometida por los grandes imperios durante el imperialismo, ¿te acuerdas? Entonces, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, te repito, estas potencias pues ya no podían tener su control sobre el continente. Y entonces, entre 1950 y 1993, 40 países africanos lograron romper el cordón umbilical con esas viejas coronas europeas. ¿Sale? Obviamente, la Unión Soviética y Estados Unidos tuvieron que ver porque apoyaron a ciertos países para lograr la independencia, ¿no? A través de recursos económicos, de ejércitos, ¿no? Ya sabes. Pero lo más rescatable de estas independencias tiene que ver con el último punto. Tanto países asiáticos como países africanos se unieron en lo que se conoce como la Conferencia de Bandung. ¿Por qué es importante? Porque en este momento se pone sobre la mesa que muchos países asiáticos y africanos ya no iban a tolerar la intromisión de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Es decir, se iban a declarar neutrales. Neutrales. ¿Vale? Es bien importante la conferencia de Bandung, ¿vale? Acuérdate. Vale. Ahora bien, ¿cómo pueden preguntarme ese bloque o esos temas de este bloque en el examen? Pues bueno, de la siguiente manera. Dice ahí, organización militar que tiene como objetivo la defensa de las libertades democráticas a través de una estrecha colaboración política con el bloque capitalista. La B. ¿Cuál será, chicos? La D, La La B, D. la D, la D, la D. La de Exactamente, chicos. Exacto. Es la La OTAN. OTAN. Es el bloque capitalista, sin problema. Ahí está. Plan con el cual los Estados Unidos buscaron apoyar económicamente a los países capitalistas europeos. la B, 100%. la B, la B. Exacto. La B. La El B. plan Marshall. Ahí está. Perfecto, chicos. Siguiente. No hay siguiente, porque entramos ya a nuestro último bloque por fin, que es el mundo actual. ¿Vale? Si te acuerdas, vimos que estamos todavía en la Guerra Fría, ¿no? Diferentes revoluciones, independencias, como vimos. Pero bueno, ¿cómo terminó? ¿Cómo fue que terminó la Guerra Fría? Pues bueno, ahí tienes la fecha, para 1991, pero eso implicó también la caída de la gran Unión Soviética. ¿Pero por qué? ¿Por qué de repente la URSS, que era un monstruo colosal con muchos aliados, terminó? Pues básicamente cayó por su propio peso, ¿vale? Para este momento, la Unión Soviética ya no era lo de antes, ya no era una potencia, tenía una economía estancada, por ejemplo, no había libertades, era una dictadura militar por mucho tiempo, y también muchos de sus aliados de Europa del Este ya no querían formar parte de la Unión Soviética, ya no les gustaba la idea. Para estas fechas entró al poder un personaje que ves ahí en pantalla, que es Mikhail Gorbachev. Gorbachev tenía la idea de rescatar todavía lo poco que quedaba de la Unión Soviética, ¿sale? Su estrategia consistió en aplicar dos reformas, la perestroika y la glasnost.
La perestroika fue, como puedes ver, una reforma económica que proponía básicamente que la Unión Soviética rompiera la burbuja y que pudiera comerciar con el mundo, es decir, comprar y vender sus productos en otros países. O sea, básicamente, entrarle al mundo capitalista. Oh, sorpresa, ¿eh? Parece ser que el capitalismo es inevitable, como era Thanos en su momento, ¿no? Soy inevitable, pues también es lo mismo. O sea, ni el gigante comunista pudo contra el capitalismo, ¿vale? Eso por un lado. Luego tenemos la reforma de la Glasnost, que como puedes ver es una reforma mucho más política, que consistía en darle más libertades al pueblo y sobre todo más libertades a los aliados, ¿no? A los países satélites de la Unión Soviética. En teoría, estas dos reformas eran la solución para la Unión Soviética, pero sorpresa, como cuando compras algo en internet y resulta que lo que compraste no era lo que querías, pues resultó básicamente con estas reformas. Las reformas que eran la solución, básicamente fueron las que hundieron todavía más a la Unión Soviética. ¿Sale? Y bueno, un ejemplo de este debilitamiento de la Unión Soviética lo podemos ver en 1987. De hecho, ambos países, Estados Unidos y la URSS, firmaron un tratado en el que se ponía fin a su arsenal nuclear. Entonces, de aquí estamos viendo que el hielo de la Guerra Fría empieza a deshacerse. Otro ejemplo más de que la Unión Soviética está dando sus últimas patadas tiene que ver con la caída del muro de Berlín, 1989. Las personas que vivían en la Alemania comunista se daban cuenta de que había un vacío de poder. Eso fue aprovechado. Entonces las personas agarraron lo que tenían, picos, piedras, taladros, lo que sea, para destruir el muro. Y otra vez Alemania quedó unificada. La gente que volvió a reencontrarse con sus familias después de 30 años, ¿no? Finalmente, el gran coloso, el gran ejemplo del comunismo cayó en 1991. Gorbachev tuvo que renunciar porque pues, sus reformas resultaron que no fueron lo mejor y la Unión Soviética desapareció, se esfumó, ¿no? Y ahora se conformó la Comunidad de Estados Independientes, es decir, los países que antes pertenecían a la Unión Soviética. Y ahora ya no se llama Unión Soviética, ahora se llama Federación Rusa. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicos, sobre esta parte? No, profe. ¿No? Gracias. Va que va, chicos. Entonces, continuamos. Bueno, ya para mencionar esto último de pasada, hubo otras guerras más, ¿no? Evidentemente aquí tenemos una más en la que participó otra vez Estados Unidos, que es un poco lo que platicamos hace ratito, ¿no? De cómo Estados Unidos se mete donde sea, en Medio Oriente, por ejemplo, en el caso de Irak, que se le conoce como la Guerra del Golfo Pérsico, que bueno, realmente la causa de la guerra tiene que ver con el control del petróleo. Sabemos perfectamente que la zona de Irak y esa parte de Oriente es muy rica en petróleo, y obviamente Estados Unidos siempre le ha echado el ojo, ¿no? Pero es un ejemplo más de las guerras en Oriente, la Guerra del Golfo Pérsico. Y bueno, otra característica final ya de este mundo actual que estamos viviendo, de este mundo del siglo XXI, tiene que ver con la aplicación ahora de un nuevo modelo económico. O sea, sí, ese capitalismo, pero es un capitalismo que se transformó ahora en el neoliberalismo. Esta corriente neoliberal tiene sus raíces en el liberalismo económico que vimos en la Ilustración, si te acuerdas, con un tal Adam Smith, que proponía el libre comercio y la oferta y demanda, ¿no? Si te acuerdas, lo comentábamos en la clase pasada. Entonces, básicamente, este neoliberalismo es un nuevo liberalismo, ¿sale? Lo que propone es lo siguiente. En primer lugar, que los gobiernos, los estados, los presidentes, no metan su cuchara en las cuestiones económicas. Ya comentábamos que la economía se puede mover sin problemas a través de la oferta y la demanda, ¿sale? Por otro lado, el neoliberalismo propone que la única forma en que un país se desarrolle es a través de la iniciativa privada. Es decir,
empresas que controlan ciertos aspectos de la economía o de la política incluso en un país, ¿no? O, por ejemplo, la introducción de capital extranjero en un país. Entonces, como puedes darte cuenta, el neoliberalismo le está dando poder absoluto a las empresas particulares. Aquí en México, por ejemplo, el máximo caso que tenemos, si no me dejarás mentir, es Grupo Carso, ¿no? Controlado por una sola persona, Carlos Slim, que controla las telecomunicaciones, controla el entretenimiento, controla todo el señor, ¿sale? Y la imagen que tienes ahí en la derecha es un máximo ejemplo de eso. Cómo las empresas privadas controlan los recursos, la economía, la impartición de justicia, controlan a los gobiernos incluso. Eso es el neoliberalismo, ¿vale? ¿Sí quedó claro el concepto, chicos? Sí. Sí. Va que va, chicos. Finalmente, el último concepto que tiene que ver con este mundo actual en el que estamos viviendo es el de la globalización. Es sencillo. La globalización implica una interconexión, pero también una interdependencia entre todos los países, ¿no? Por ejemplo, podemos ver claramente cómo un país puede comprar y vender sus productos, ¿no? México exporta aguacates, exporta nochebuenas, exporta carne de cerdo, etcétera, al mundo. Y nosotros consumimos cosas de otras partes, ¿no? De China, de Taiwán, de Estados Unidos, de Europa, de donde sea, ¿no? Entonces, desde ahí, del aspecto económico, vemos la interconexión entre los países, ¿no? El otro ejemplo, que no me dejarás mentir también, tiene que ver con la pandemia, ¿no? Algo que pasó en China, que tal vez para nosotros es lejano, resultó que nos tambaleó a todos a nivel mundial. Entonces, es un ejemplo de cómo sí hay una interconexión entre países y lo que pasa en un rincón del mundo inevitablemente va a afectar a todo el planeta. ¿Vale? ¿Sí queda claro el concepto de globalización, chicos? Perfecto. Sí, profe. Vale. Entonces, ya para finalizar, podemos ver que tanto el concepto de globalización como de neoliberalismo van de la mano, chicos. Uno lleva al otro. Para que un país pueda desarrollarse, tiene que entrarle a la economía global. Tiene que vender sus productos, no se puede encerrar en una burbuja y ya. Por lo tanto, también tiene que entrarle al neoliberalismo. O sea, van de la mano estos dos conceptos, ¿vale? Es por eso que Corea del Norte no como que sigue como muy atrasado con sus cosas, y no es como Corea del Sur que ya está súper avanzado. Exactamente, tiene que ver con esta idea de que algunos países no quieren abrirse a la economía global, exactamente. Y ahí vemos las diferencias, ¿no? Entonces, parecería ser que la regla exige que te metas a la economía global. No hay de otra, supuestamente, ¿no? Por ejemplo, México por mucho tiempo estuvo encerrado en su burbuja, que es el milagro mexicano, lo vamos a ver más adelante, y no tuvo más remedio que meterse a esta onda del neoliberalismo para poder desarrollarse en teoría, ¿no? Entonces parece que es inevitable, o sea, el sistema así lo marca. Debe ser globalizado, debe ser neoliberal, ¿no? Vale. Entonces, a pesar de que el mundo en el que estamos está muy desarrollado, hay mucha tecnología, somos una sociedad moderna en teoría, como puedes ver en la parte de abajo de la diapositiva, pues básicamente están los mismos problemas de siempre. Hay pobreza, hay desigualdad, vemos los efectos del cambio climático, la pandemia nos vino a sacudir a todos porque existen los mismos problemas. Pobreza, desigualdad, lucha de clases, etc. ¿Vale? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. Excelente, profesor, gracias. ¿Va que va? Bueno. Cerramos con un par de preguntas ya para terminar este bloque y vienen de la siguiente manera. Dice, el apoyo de Estados Unidos o de la Unión Soviética a los movimientos de liberación nacional y la carrera por el desarrollo científico y tecnológico son características de la... Guerra Fría. Guerra Fría. Sí. Facilísimo, profe. Pongan preguntas más difíciles. Es la Guerra Fría. Fechas, chicos, fechas de la Guerra Fría. 1945 a 1991. Perfecto, ahí está, del 45 a 1991. Perfecto, chicos. Fenómeno económico que se manifiesta en una serie de tendencias recientes del desarrollo capitalista que acelera la integración de economías
nacionales. Globalización. Caray, ¿Sí? Globalización. La globalización. buenísimo, ya son expertos, les digo, es la globalización. Sin problema, ¿vale? El fin de la Guerra Fría se dio con... La A. La resolución de la URSS y la caída del muro. Ah, Perfecto, exactamente, es la A. Chicos, ¿cuándo se disolvió la URSS? Junto con la caída del muro de Berlín, 1989. 1989. El muro fue en el Bueno, 89 el y muro fue en el 89 y la la URSS caída fue creo en que el fue en el 91. Qué bueno que hicieron la aclaración, ya me iba a dar un infarto. Ya caray, al mismo tiempo, pues no. Primero fue el muro y ya después, un par de añitos después, fue la URSS completa, ¿no? Aquí va. Relacione los organismos militares en el transcurso de la Guerra Fría. La ¿Cuál C. van con cuál? La C dicen por acá. TikTok. Es la D. La D, perdón. No, sorry. Que, Perdón. y al final que siempre no, que exactamente es la D. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es muy del capitalismo, muy de Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia, lo comentábamos, es del socialismo de la Unión Soviética. Ahí está. Bien. Por fin hemos acabado esta larguísima historia universal, ¿vale? Chicos, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Mm, ¿No? no. No. ¿Seguros, seguras? ¿No? Bueno. Este material se los voy a pasar ya completito, ya ahorita que terminemos, todavía nos queda una hora por ahí, ¿no? Se los mando para que ya puedan repasar, puedan checar, pueden ir contestando guías, etcétera. Ya saben, si hay preguntas puntuales, los podemos checar por vía WhatsApp sin ningún problema. ¿Los está compartiendo en el drive que nos dieron? No. El PDF se los voy a pasar directamente a cada uno de los grupos de WhatsApp, ¿vale? En el Drive están las clases pregrabadas, ahí sí ya están. ¿Vale? Ok. Va que va. Profesor, ¿el de español ya lo envió? ¿El PDF o los videos? El PDF. Sí, ya lo mandé, está todo en los grupos, chéquenlo. Pueden checarlo en la parte donde dice documentos del grupo de WhatsApp y ahí van a checar todos los archivos que se han mandado. Si no lo tienen, si ya perdieron los archivos por extrañas circunstancias, yo les puedo pasar otra vez el material sin problema. Me mandan WhatsApp personal y se los mando, ¿vale? Oh, profe, gracias. Va que va. Profe, Gracias. yo tengo una duda, profesor. Claro que sí. ¿Qué pasó? Hay una pregunta que me hicieron de ¿por qué fue la separación de Yugoslavia y Checoslovaquia? ¿Por qué preguntan cosas tan raras? No sé, me preguntaron eso un rato. Me dio estrés. Me dio miedo, dice. A ver, Que sí. sí, a ver, vamos, qué bueno, es que son temas que ultra puntuales que casi pues no se tocan porque pues, el curso es demasiado extenso de por sí. Pero bueno, Checoslovaquia y Yugoslavia eran países de Europa del Este que pertenecían a la Unión Soviética. Entonces, cuando la Unión Soviética empieza a tambalearse, obviamente muchos de estos países que antes eran soviéticos se empiezan a separar. Esa es la causa. Ya no van a tolerar más la intromisión de la Unión Soviética, quieren ser independientes y empiezan a cortar relaciones con la URSS, que ya está en sus últimos momentos. ¿Vale? Pero eso fue por lo del muro. No, es que el muro es muy caso de Alemania. ¿Vale? Eso es O de sea que en Alemania. pocas palabras, profe, es por la caída de la Unión Soviética. De la Unión Soviética, exactamente. La independencia de Yugoslavia y Checoslovaquia tiene que ver con eso. Como ya Ah, no hay ok. poder central que controle todo, se empiezan a separar. ¿Vale? Ajá. Cada uno por su banda. Porque yo Que puse ya- lo del muro y yo respondí que era el muro y se rieron de mí. No, pues no. ¿Pero qué opciones tenías? ¿Tenías ahí otras opciones? No, solamente fue un baboso que me preguntó que si estaba Ah. viendo historia y me empezó a hacer preguntas jugando el chico. Pero Le pues dije no, eso y se rió. sí, no, Pero sí, bueno. el muro de Berlín sí es totalmente de Alemania, ¿vale? Ok. Ahí está. Gracias, profe. ¿Para qué va, chicos? Vamos a tomar un pequeño descansito en lo que abro la siguiente presentación, porque, chicos, les había comentado que
tenemos que empezar la historia de México, si no, nunca vamos a acabar, ¿vale? Déjenme cerrar esta presentación de historia universal. Mientras respiren, tomen aliento, alineen los chakras, ¿no? Vamos a comenzar con historia de México. Ah, caray, según les compartí mi pantalla, pero no se ve. Aguanten, chicos, aguanten, chicos. A ver si voy a abierto la presentación. Ahí está. Bueno, chicos, con la mano en el corazón, como si fuera una sesión de terapia colectiva. ¿Les gusta historia de México? A mí me gusta mucho la A mí historia. sí. A mí más del mundo, de México. ¿Que la de México no tanto? Pues Ok, tiene ok. demasiadas cosas interesantes. Hay de todo un poco, ¿no? Es un tutti frutti raro también de cosas. A mí se me dificulta el presidencialismo a partir de ahí. Ay, sí, exactamente. Esa parte del siglo XX, de cada presidente. Sí. Exactamente, buen punto, tiene razón. Es como más complicado, ¿no? Los planes, no, bueno, aquí la historia de México es la historia de los planes. Plan tras plan, más planes y más planes y contraplanes. Tiene razón, buen punto. Dice, y también me gusta la historia, qué bueno que les gusta un poquito más la historia, eso es lo bueno. Vamos a ver historia de México. Dice, a mí no me gusta ninguna. Pero ahora con la presentación me gustó la historia. Eso es bueno, Iván, qué bueno que te gustó un poquito más, que te llamó la atención. Ese es el punto, ¿no? O sea, que le amas un poquito, ¿no? Que amas un poquito la historia. Bueno, historia de México, fíjate que me gusta verlo después de historia universal, porque también nos funciona como una especie de repaso, ¿vale? Vamos a ir viendo ciertos hechos en historia de México que están ligados inevitablemente con la historia universal, con la historia global que ya vimos, ¿vale? Entonces, por ahí estaremos tocando ciertos temas. Te voy a decir, hey, esto ya lo vimos en historia universal, acuérdate, ¿vale? Vamos a empezar entonces con nuestro primer bloque, que es la Nueva España, siglos XVI al XIX. Te recordarás, la Nueva España son estos 300 años de dominio español sobre territorio mesoamericano. Le van a poner el nombre de Nueva España, tampoco fueron tan originales para poner el nombre, ¿no? O sea, Nueva España. Bueno. Pero antes de esto, hay que remontarnos hacia el pasado. Hay que remontarnos hacia el pasado porque tenemos que hablar un poquito, de manera muy general, sobre las culturas que estaban establecidas antes del contacto con los españoles. De hecho, tenemos en la imagen de portada un fragmento de un códice mesoamericano, bueno, un códice prehispánico, que retoma el periodo de la conquista, ¿no? La conquista nos sirve de puente entre el México prehispánico y estos 300 años de la colonia, ¿vale? Vale. Vamos a entrarle entonces a hablar muy general, chicos, muy general, sobre las culturas prehispánicas, ¿vale? En primer lugar, tenemos que reconocer qué es Mesoamérica. Mesoamérica es una larga extensión de territorio que abarca desde la mitad del país, aproximadamente por Hidalgo, un poquito Zacatecas, un poquito ahí de San Luis Potosí, hasta lo que hoy es Guatemala, Belice y Honduras. ¿Vale? Todo ese territorio es Mesoamérica. Es el territorio donde se desarrollaron estas grandes culturas que conocemos. Los mayas, los otonacas, los olmecas, zapotecas, mexicas, etc. ¿Vale? Pero como puedes ver aquí en la diapositiva, vamos a ver aspectos en común que tienen estas culturas mesoamericanas. ¿Vale? Vamos a ver rápidamente. En primer lugar, chicos, la economía de toda Mesoamérica es una economía de agricultura intensiva. Agricultura que debe alimentar pues, a vastos imperios y a vastos pueblos. ¿Qué se cultivaba? Lo sabemos. Chile. Maíz, frijol. Maíz, frijol, calabaza, amaranto, ¿no? Son la base de la alimentación. La base de la alimentación mesoamericana. El maíz ni se diga, ¿no? Hasta la fecha seguimos consumiendo harto maíz, que si tu pozole, que si tus tortillas, herencia prehispánica, ¿vale? Bueno. Otra característica de Mesoamérica, chicos, es que todos estos pueblos, todas estas sociedades, desarrollaron ciudades, ¿no? Ciudades perfectamente organizadas. O sea, no son simplemente edificios colocados al azar, no.
Son ciudades con edificios de gobierno, con edificios para el pueblo, edificios para los gobernantes, avenidas, calzadas, sistemas de acueducto, lugares para el entretenimiento, etcétera. O sea, realmente son ciudades perfectamente organizadas, perfectamente bien planeadas, ¿no? Los que van a estudiar arquitectura, por ejemplo, los que van para arquitectura, van a tomar una materia que se va a llamar arquitectura mexicana, arquitectura de México, y tienen que ver, obviamente, arquitectura prehispánica, ¿no? Por ejemplo. Vale. Tercera característica. Algo muy característico también, bueno, para que la redundancia, de los pueblos mesoamericanos tiene que ver con la construcción de basamentos piramidales. Chicos, es un error decirle pirámides. Es que me voy a ir a la pirámide de la luna a cargarme de energía. No es así. Una pirámide, en estricto sentido, es una pirámide como las de Egipto, que tienen la forma piramidal, triangular, pues. Los edificios mesoamericanos, como te das cuenta, no terminan en punta. Son chatitos. Chatitos, están chatitos, ¿no? Entonces no son pirámides, son basamentos piramidales, ¿no? En estricto sentido. Ok. ¿Vale? Otra característica también, chicos, tiene que ver con la construcción de templos, de palacios y sin duda el juego de pelota. Por ahí, por ejemplo, creo que en Cancún tienen una recreación del espectáculo de juego de pelota, le han invertido otra producción. Y bueno, y se ve, ¿no? Se ve cómo se jugaba, que básicamente es, no vas a meter manos ni pies, solamente la pura cadera, puro caderazo. Mueves una pelota de hule. Pero las pelotas de hule, son muy duras. O sea, no son como Sí. las pelotas que venden de aquí de la Nike y del Boy, o sea, no. Son pelotas muy duras, por lo tanto tienen que utilizar los protectores de la cadera para que no les lastime, ¿vale? Entonces, bueno, es un juego que sabemos que tiene tintes religiosos, rituales, pero también es un juego que divierte a las masas, ¿no? Los especialistas nos cuentan que incluso se hacían apuestas. Se hacían apuestas como si fuera un partido de fútbol de Pumas América normal, ¿no? ¿Y qué Donde apostaban? apostaban, tal vez guerreros, apostaban tierras, apostaban semillas de cacao, apostaban una gallina, no, bueno, no había gallinas, pero apostaban 1 kilo de maíz, no sé, ¿no? Algo así más o menos, ¿vale? Bueno, dejemos que Sub nos saque rapidísimo, ya nos va a sacar otra vez. Dejemos que Sub nos saque y seguimos platicando sobre Mesoamérica, chicos, ¿vale? Vale. Y volvemos. Listo, chicos, estamos de regreso. Estamos de regreso, chicos. Vamos a que alguien más por acá. Va que va. Bueno, les comentaba entonces, de repente vamos a unir más. Okay. Te comentaba que, bueno, el juego de pelota tenía tintes didácticos también, de divertir a las masas, pero también de tintes religiosos, ¿no? Nos cuenta que, por ejemplo, obviamente, después el grupo que perdía, el equipo que perdía, era sacrificado, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que no era tan divertido jugar el juego de pelota, ¿no? Si perdías, no. Otra característica, chicos, de Mesoamérica en general tiene que ver con su arquitectura. Como mencionamos, pues sí son grandes palacios,
pero no son palacios que se construyen hacia el aventón de, pues me gustó que vaya ahí el palacio, ahí lo pongo. No. Sabemos perfectamente que la gran mayoría de los edificios, templos, etcétera, siguen una orientación astronómica. Templos que miran a la puesta del sol, templos que miran hacia donde está la luna, templos que miran hacia donde está el planeta Venus, están perfectamente bien estructurados. Eso te habla de un conocimiento importante. Y obviamente, chicos, los edificios no fueron hechos por alienígenas, no hubo extraterrestres que vinieron a construir aquí los templos. History O sea, dice esas que cosas sí. de History, exactamente. Ay, no puedes. No sé, cuando veo esos programas, como que una parte de mí muere cada instante. Cuando veo esos programas, ¿no? Como de, bueno, no sé. Le quitas crédito a la humanidad, ¿no? O sea, la humanidad puede hacer eso y más. No fueron los aliens, ¿no? Bueno. Siguiente, otra característica de Mesoamérica tiene que ver con la familia. Bueno, la familia es el núcleo de las sociedades. Hay una escritura bien estructurada en los famosos códices que nos cuentan sus historias, que nos cuentan sus relatos de sus pueblos, etcétera. Utilizan calendarios, un calendario solar, lunar, ¿no? Que son conteos del tiempo, incluso, por ejemplo, en los mayas tenemos un conteo largo del tiempo, por ejemplo, ¿no? Su religión, aquí tenemos un pequeño ejemplo, su religión es politeísta, es decir, hay un montón de dioses para todo, que si el dios del fuego, que si la diosa de la lluvia, que si el dios de la lluvia, el dios de la tierra, el dios del inframundo, o sea, hay dios para todo, ¿no? ¿Dios del maíz no hay? Y el del maíz, claro que sí, dios del maíz, diosa del maíz, hay un tutifrute de dioses. Por ejemplo, dato curioso, los mexicas creían que el pulque que conocemos perfectamente, daba, bueno, si tomabas pulque, alguno de los 400 conejos del pulque podía introducirse en ti. Es decir, si te ponías borracho y eras un borracho mala copa, es que eras uno de esos conejos, el conejo borracho mala copa se metía en ti, ¿no? Si eres una persona alegre después de tomar pulque, es que tenías al conejo alegre, ¿no? Del pulque. Eran los 400 conejos del pulque, ¿no? De los diferentes tipos de borrachos que hay supuestamente, ¿no? Bueno. Tienen conocimientos de astronomía, de matemáticas, que es evidente. Por ejemplo, en el caso de los mayas, tenemos ahí la invención del cero, ¿no? Por ejemplo, en Europa, para este momento, Europa no maneja el cero. Sus cuentas son muy distintas y eso permitió a los mayas, con el uso del cero, tener conteos del tiempo mucho más extensos, ¿vale? Otra característica de Mesoamérica que no está aquí y que te voy a poner en la diapositiva, tiene que ver con dos cosas polémicas. El sacrificio humano y el canibalismo. Canibalismo. Que era una práctica común. Y finalmente, ajá. Yo hoy en la mañana me salió una publicación de que antes el dios Moctezuma mandaba a una persona a cobrar no sé cómo le llamaban, a los impuestos a los ciudadanos, y que este señor como que abusaba de su poder y abusaba de las niñas, y que en una de esas, como ya hartos del pueblo, crearon un tamal que era enorme con hoja de plátano, y que de ahí nació ese tamal. No recuerdo el nombre, pero era el tamal que es con hoja de plátano y que lleva como salsa roja adentro. Oaxaqueño. Ajá, pero bueno, ese, y que lo hacían así y que hacían que las víctimas que habían sido abusadas por él se lo comieran para que se acabara el problema. ¿El zacahuil? Ese, ajá, y que después, que cuando llegaron los españoles como que se les hizo como muy atroz el acto de canibalismo y les pidieron que cambiaran la carne humana por animales. Por animal, Pero ¿no? Moctezuma no era un dios, era como Bueno, sí. Bueno, era algo Es un así, o sea, no gobernante. recordaba. Ajá. Sí. Sí, bueno, en primer lugar, bueno, sí, Moctezuma es un tlatoani, vamos a hablar de él más adelante. Pero sí, o sea, el canibalismo tiene diferentes como variedades, ¿no? Por ejemplo, el tamal que tú mencionas, eso sí es cierto, se hacía como no había animales, bueno, sí había, pero no se utilizaban para hacer tamales.
o como por ejemplo no había cerdos ni pollos, entonces el ingrediente principal era la carne humana, ¿no? En tamales, por ejemplo, o en el famoso pozoli. Ujú, El pozole que felizmente comes en casa de Toño, antes se hacía de carne humana, ¿no? ujú. De hecho, por ejemplo, en los códices se ve una imagen donde se ve la ollita, una olla que está encima del fogón, bueno, de las 3 piedras del fogón, y de la ollita sale un piecito y una manita. Se ve bien chistoso, pero es que es un ejemplo claro de cómo el pozole se hacía con carne humana, ¿no? Y como bien me dijiste, cuando llegaron los españoles, ¡puf! Pegaron el grito en el cielo, esto es satánico, ¿cómo es posible? Y les dijeron que mejor no, que utilizaran carne de pollo o de cerdo, como hoy lo conocemos, ¿no? Para el pozole. Pero sí, el canibalismo era algo común, ¿no? Para ellos era algo sagrado, por ejemplo, te comes a tus enemigos, ¿no? O la persona que representa al dios es sacrificado y se come al dios, por ejemplo, ¿no? A la que representa al dios, ¿no? Entonces, es algo común, pero para nosotros es como, ¡guau! Es fuerte, ¿no? Es fuerte. El sacrificio humano es lo mismo. El sacrificio humano se practicaba por todas las culturas mesoamericanas y era para mantener el tiempo, para alimentar a los dioses, ¿no? Sabemos que los mexicas sacrificaban por montón. De hecho, esto del sacrificio humano lo vas a ver en una película un poco polémica. Que peleaban, ¿no? Para ser Es sacrificados. como Exactamente. Calipto, algo así se llama, ¿no? Apocalipto. Ándales. Exactamente. Bueno, pero es que era su religión, ¿no? O sea, Exacto. no puedes, como cuestionar o criticar este tipo de costumbres, porque pues eran sus costumbres, ¿no? O sea, cada quien tiene sus cosas y eso era en lo que ellos creían y era lo que les ayudaba a sus cosas, ¿no? Entonces también, pues no es como, bueno, yo siento que está como feo que critiquemos esas cosas cuando pues todas las religiones tienen sus contras y no se habla tampoco de las otras costumbres de las otras religiones, ¿no? Que también eran, pues, atroces hasta cierto punto como esta. Claro. Claro, claro. Esto hay que tener como el panorama abierto, ¿no? Tal vez para nosotros, para nuestro mundo actual, esto del sacrificio y canibalismo es un tabú, ¿no? Pero como tú dices, es parte de su religión, es parte de su cosmovisión, es necesario, ¿no? Y todas las religiones del mundo han practicado el sacrificio humano, o el sacrificio de animales, por ejemplo, ¿no? Sacrificar una paloma blanca, sacrificar un carnero, o sea, todos tienen sus formas de practicar, sus ritos, ¿no? Entonces, pues bueno, es ese contexto, ¿no? Para los españoles esto evidentemente fue horrible, ¿no? Y había que eliminarlo, evidentemente, ¿no? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas, comentarios con estos puntos? Profe, y si Sí. estas culturas mesoamericanas son antiguas, ahora sí que la historia de sus religiones es mucho más antigua, ¿no? O sea, Claro. sus inicios. Claro que sí. Esta historia de la religión mesoamericana se remonta como hasta los inicios, ¿no? Cuando surgen los primeros dioses, las primeras prácticas, el culto al maíz, el culto a la lluvia, a ciertos astros, exactamente. Y de hecho, a la fecha, todavía tenemos ciertas costumbres religiosas que se mantienen, ¿no? En el México indígena actual, ¿no? En provincia, ¿no? Ahí se ve. Por ejemplo, en Puebla, cuando no llueve, se convoca a los graniceros. Los graniceros son estas personas que saben controlar el clima, ¿no? Y danzan y ofrecen ofrendas a las montañas, porque desde México prehispánico se cree que en las montañas son como una especie de ollas gigantes con agua, ¿no? Entonces se hacen rituales a los cerros para provocar las lluvias. Es una clara referencia a la religión prehispánica, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, afortunadamente todavía nos quedan, ¿no? Aspectos de esa religión. ¿Quiénes son los que clavan un cuchillo en el suelo y todo eso? Exactamente, Ay, exactamente. O llevan procesiones, ¿no? Hay una mezcla, por ejemplo, con la religión católica, entonces llevan una cruz gigante al cerro, hacen oraciones y provocan la lluvia, ¿no? sí. Famosos graniceros. Exactamente. Vale, vamos a continuar, chicos. Esas son las características generales de Mesoamérica. Aquí tienes dos cosas. Por un lado, un mapa para que veas de otra vez de manera un poquito más completa qué es Mesoamérica, lo puedes ver. Abarca desde el norte, bueno, la mitad del norte de Mesoamérica y hasta, te decía, Guatemala, Honduras, Nicaragua incluso, ¿no? Ahora bien,
Como mencionábamos, la historia de Mesoamérica es muy larga, se remonta a siglos, a milenios incluso. ¿Cómo le hacen los historiadores para poder conocer toda la historia de estas culturas prehispánicas? Pues bueno, si Vestigios, recordarás, perdón, con vestigios y todo eso. exactamente, con los vestigios que quedan, ¿no? Ofrendas, monumentos que quedan, edificios, esqueletos, el arte que todavía sobrevive, como lo podemos ver en las imágenes. Y otra herramienta para conocer ese pasado del México prehispánico tiene que ver con la creación de una cronología, de una periodización. ¿Te acuerdas que en Historia Universal comentábamos que es una herramienta de los historiadores? Una periodización para poder acomodar todos los hechos. Lo mismo pasa en el caso de México prehispánico. Como puedes ver, se remonta al preclásico temprano, aproximadamente 2000 antes de nuestra era. Y bueno, es preclásico temprano, preclásico medio, preclásico tardío. Digamos que estas tres etapas son de formación, de surgimiento de las principales sociedades mesoamericanas. Luego tenemos el clásico temprano, clásico tardío, periodo de gran esplendor. Tenemos ahí a Teotihuacán, las grandes culturas en su pleno momento, en su momento de oro, digamos, ¿no? Y finalmente el posclásico temprano y posclásico tardío que culmina con el contacto en 1521. ¿Vale? Oiga, profe, ¿y esas Ajá. culturas ya manejaban, por ejemplo, los metales? ¿O todavía no? Ah, buena pregunta. Esa pregunta ha producido debates porque digamos que en Mesoamérica todavía no llegaba a la edad de hierro. Ok. O sea, es decir, no ocupaban los metales para armas. Los metales que ocupaban, que era el oro y la plata un poco, solamente los ocupaban para adornos. Ah, entonces ya minaban. Exactamente, el laminado de oro, ¿no? Por ejemplo, para hacer collares, pulseras, etcétera, pero jamás ocupaban metales para armas, ¿no? Entonces, sí se nota la diferencia, ¿no? En cuanto al desarrollo de Europa, que ya estaba pues, en pleno renacimiento, Sí. y Mesoamérica, que estaba pues ya todavía ligeramente atrasado, o sea, es que son tiempos distintos, ¿no? Son desarrollos distintos, ¿vale? Por ejemplo, otro ejemplo de esto del supuesto atraso de Mesoamérica tiene que ver con el uso de la rueda. La rueda en Europa estaba súper conocida, ¿no? Carruajes, vehículos, bueno, vehículos, ¿no? Pero que utilizaban la rueda. Aquí en Mesoamérica no se ocupó. La rueda solamente la vamos a ver en casos muy particulares y bien extraños, en juguetes. Por ejemplo, tenemos ahí restos de un caballito que está con ruedas y el niñito lo llevaba, como en más de adorno, más para juguetes. Pero realmente la rueda no se utilizó para el transporte, por ejemplo, ¿no? Es algo muy característico, muy, muy interesante. Bueno, ahí está. Entonces, esa es Mesoamérica dividida en sus tiempos, como lo viste, del preclásico hasta el posclásico. Y finalmente, la historia mesoamericana también se subdivide en áreas. Es decir, en cada una de estas áreas que estás viendo, se desarrollaron las principales culturas. Tenemos ahí, por ejemplo, el área maya, el centro de México, el occidente, el norte, el Golfo, etcétera. Y marcados con puntitos las principales ciudades mesoamericanas. ¿Vale? Vale. Ahí está. Aquí tenemos una imagen de, está bien chistoso, es un chaneque. Es del área maya. Es una escultura bien chiquitita y está saliendo de un caracolito, ¿no? Vale. Chicos, lo que vamos a ver ahorita rapidísimo es un repaso muy, muy general sobre algunas de las principales culturas mesoamericanas, ¿vale? Vamos a empezar con el periodo preclásico que te comentaba que duró del 2500 antes de nuestra era hasta el 200 después de nuestra era. Podemos decir que el preclásico es una etapa de formación donde se van sentando las bases de esas características que veíamos al principio de Mesoamérica. Inicios de agricultura, los primeros dioses, las primeras grandes ciudades, etc. Y no podemos hablar del preclásico si no hablamos de la cultura olmeca. Ahora bien, chicos, lo que suelen preguntar en el examen sobre culturas prehispánicas, perdón, tiene que ver con el nombre de la cultura, su ubicación geográfica y algunas características de su cultura. Por eso te puse tablitas muy específicas de cada cultura, ¿vale? Los olmecas, como puedes ver, se establecieron en Veracruz, sobre todo
centro-sur de Veracruz, Tabasco y Campeche. ¿Sale? Ahí está, ahí tenemos la zona olmeca. Como puedes ver en sus características, es considerada todavía, aunque es un error, pero bueno, es considerada la cultura madre. Esto supondría que los olmecas fueron los primeritos, pero no es cierto. Tenemos otras culturas, por ejemplo, los mayas, los primeros mayas ya en Yucatán, en Guatemala. Tenemos, por ejemplo, aquí en el centro de México, tenemos a los cuicuilcas, sobre todo aquí en la Ciudad de México, al sur, en Cuicuilco, en Tlatilco, en el Estado de México, en Copilco, en Chalcatzingo, en Oaxaca. Tenemos varias culturas, pero comúnmente se suele decir todavía que los primeritos fueron los olmecas, pero es un error esa parte, ¿vale? Bueno. Algo muy característico de la cultura olmeca tiene que ver con su religión. Como puedes ver, hay un culto ya al maíz, un culto al jaguar incluso, ¿vale? Y algo sin duda también tiene que ver con sus ciudades que todavía nos quedan, que es La Venta, San Lorenzo y Tezapote. Son las principales ciudades olmecas, ¿vale? Pero sin duda, lo más característico de la cultura olmeca tiene que ver con sus esculturas. Esculturas tan finas como esta que tenemos acá. Si te das cuenta y le hacemos, si quieres, suma a la imagen, esta escultura tallada sobre roca parece muy natural. O sea, ve al personaje cómo está, o sea, parece que está pensando, ¿no? Es una persona ya de edad avanzada porque le cuelga un poco la pancita y los senos, ¿no? Es una persona adulta, pero que parece ser que, o sea, no sé, es tan real, el detalle es tan impresionante y pensar que es una cultura tan antigua, ¿no? Vale. Estas esculturas tan impresionantes. Luego tenemos sin duda lo más famoso de la cultura olmeca, sus cabezotas, ¿no? Son unas cuantas cabezas, son como unas 15 aproximadamente, no tengo el número exacto, pero todas comparten ciertas características. Todas tienen un tocado o una especie de gorrito particular. Todas tienen la nariz muy ancha, es algo muy característico del olmeca, aquí lo puedes ver también, nariz muy, muy ancha. Los labios también es algo muy característico del olmeca, labios muy gruesos y sobre todo el labio superior, más grueso que el de abajito. De hecho, aquí también lo tenemos, ¿no? Labios muy, muy gruesos. Y algo característico de estas esculturas de las cabezas olmecas tiene que ver con sus ojos. Aquí casi no se ve con detalle, pero todas las esculturas de cabezas olmecas tienen los ojos viscos. Todas. Oiga, profe, ¿se equivocó el escultor? No. Creía que eran superiores, ¿no? Los viscos. Para algo exactamente. visto. Tiene que ver con esa parte, porque, a ver, en primer lugar, se piensa que estas cabezas olmecas son representaciones de posiblemente gobernantes. Ajá. Y esto de los ojos viscos se le conoce como estrabismo, es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad de los ojos que se llama estrabismo, pero posiblemente estas personas están así porque posiblemente estén en un trance provocado por una planta psicotrópica. El peyote. ¿No? Peyote puede ser. Ya le daban. Ya le daban duro. Ya le daban duro. Pues sí, posiblemente estén en trance, por eso tienen los ojos así, un poquito viscos, ¿no? Es bien curioso. La ayahuasca, de cierto, es otra planta psicotrópica, buen punto. Ahí está. ¿Vale? Entonces, eso es característico de los olmecas, su escultura, las cabezas olmecas, obviamente, y la ubicación, acuérdate de esta parte, ¿vale? Bueno. Entonces, pasemos de los olmecas a otro periodo, que es el clásico. Como te había comentado, el periodo clásico, clásico temprano, clásico tardío, se le considera como el máximo momento de las culturas prehispánicas. Ahí tenemos la gran cultura, el gran desarrollo, las grandes capitales culturales, ahí está. Y no podemos dejar de mencionar a Teotihuacán. ¿Alguien ha ido ya a Teotihuacán? No. No. Yo. Sí, yo. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí. Vayan, chicos, en serio, vayan. Es un deleite. Vamos a Teotihuacán. Aprovechando que ya está abierto, ¿no?
con sana distancia, obviamente, pero vamos a Teotihuacán porque Teotihuacán es el máximo ejemplo. Pero no te dejan subir a las pirámides. ¿Ya no te dejan subir? Pues no. Yo fui hace Ahorita no, poco por y la sí dejan. pandemia, pero Solo uno, ya. no, de por sí no dejan subir, solamente a uno, al grande, pero a los chiquitos, los que están por ahí, no, esos no. Ay, pues en mis tiempos, bueno, es que también fui hace mucho tiempo, fui cuando estaba en la prepa, imagínate. Sí me dejaban subir, bueno, subíamos y nos tomamos fotos allá arriba y todos felices, pero bueno, supongo que ya no se puede, qué triste. Bueno, está bien. Bueno, de todos modos vayamos a Teotihuacán, ¿no? Teotihuacán, te digo, es el máximo ejemplo de la ciudad mesoamericana. O sea, todos los edificios que están ahí están perfectamente planeados. Hay una avenida principal que conecta toda la ciudad, sistemas de desagüe, talleres, edificios para el culto, edificios para guerreros. O sea, todo está perfectamente estructurado, ¿no? Teotihuacán es tan importante por su cultura, porque su cultura se expandió por gran parte de Mesoamérica, ¿no? Tenemos influencia teotihuacana en el área maya, en Occidente, en Guerrero, en el centro de México, obviamente. O sea, Teotihuacán es la cultura, ¿sale? Un ejemplo de este poder, pues sin duda tiene que ver con la construcción de estos grandes basamentos, el de la luna, el del sol, y este que está aquí, el de Quetzalcóatl. Otro dato curioso es que, como puedes ver aquí, este edificio está pintado. Todos los edificios de Mesoamérica, todos llevaban pintura. Pero pues lamentablemente el paso del tiempo ha hecho lo de lo suyo y solamente los vemos pelones, ¿no? Pero todos utilizaban colores rojos, amarillos, verdes, azules. O sea, imagínate cómo se veían las ciudades llenas de color. ¿Vale? Otro dato más importante de Teotihuacán tiene que ver con su religión. Tenemos aquí a conocidos, la serpiente emplumada, o Quetzalcóatl, que de hecho aquí está, gozó de un culto impresionante en Teotihuacán, así como el dios de la lluvia, el mismísimo Tlaloc. ¿Entonces son politeístas? Son politeístas, claro que sí. Es una religión politeísta, ¿vale? Ahí dice, profe, en el primer punto que era la cultura teotihuacana hasta el colapso del año 650. ¿Cómo se refiere a que se desapareció? Desapareció. Fíjate que Teotihuacán es un enigma. Todavía no se sabe a la fecha por qué cayó. Hay muchas teorías. Por ejemplo, una teoría que nos dice que destruyeron tanto su medio natural, su ecosistema, que ya no pudieron sostenerse, ¿no? Entonces hubo un cambio climático bastante fuerte debido a la tala de árboles, a la sobreexplotación. Eso hizo que la ciudad cayera. Hay otra teoría que nos dice que hubo una guerra civil o un conflicto civil que provocó la destrucción del lugar, ¿no? Entonces, hay muchas teorías, pero Teotihuacán dejó el poder a otras culturas más, ¿no? Ok. De hecho, chicos, lo que conocemos nosotros cuando vamos a pasear a Teotihuacán, lo que visitamos, los templos, etcétera, es solamente el 20% de lo que era Teotihuacán. Todo lo demás está oculto todavía por descubrirse. La ciudad era enorme, ¿vale? Vale. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí. Gracias. ¿Sí? Va que va. Esa Teotihuacán es la capital de capitales y no podemos hablar también, o no podemos dejar pasar de hablar de los mayas, ¿vale? Los mayas, si bien ya estaban desde el preclásico, ya establecidos por ahí, ya construían grandes ciudades, en el clásico tenemos su momento más importante. Los mayas, como los puedes ver, los tenemos en Chiapas, en Campeche, en Tabasco, en Guatemala, en Honduras, está Belice, ¿eh? Incluso por ahí andan los mayas también. Lo más importante tiene que ver con su agricultura, que fue una agricultura intensiva para alimentar a las grandes ciudades, obviamente, y sobre todo los calendarios. Los calendarios va a ser algo tan famoso en ellos por el uso del cero, lo que les permitió hacer un conteo del tiempo más largo. De hecho, se recordarás, hace bastantes años, supuestamente los mayas habían predicho el fin del mundo en 2012, ¿te acuerdas? Ah, sí, 2012. Que nos Andaba íbamos a bien paniqueado. acabar, el apocalipsis, y que se nos íbamos a perder. Eso fue obviamente un error, obviamente, pero fíjate que sí, en el calendario maya está marcado el 2012. Entonces te das cuenta de la cantidad de conteo largo que hacen. O sea, son calendarios que tienen de conteo largo, ¿no? Desde el subtiempo hasta el 2012, imagínate, ¿no? Vale.
Otra característica de lo maya tiene que ver con su pintura mural. Tenemos, por ejemplo, ahí el caso de Bonampak, su arquitectura. También es bien importante. Aquí tenemos una reconstrucción de cómo se pudo haber visto un templo maya. Y como te dije, todo estaba pintado. En este caso de rojos muy intensos, ¿no? ¿Y qué usaban para Algo también pintar? ¿Qué usaban para pintar? Minerales. Ah, ok. Minerales, por ejemplo, hay un mineral que se llama cinabrio, que es tóxico, de hecho, pero que, bueno, lo mezclas con agua y con otros minerales más y te da colores rojos o colores con diferentes rocas o colores o vegetales también, te ayuda a Ok. crear colores también. Muy interesante. Algo característico también de los mayas tiene que ver con el culto a ciertos dioses. Aquí tenemos una influencia de Teotihuacán, que es Quetzalcóatl. Solamente que ellos le van a poner el nombre de Kukulcán, ¿no? De hecho, en este templo en Chichén Itzá, dicen, ¿no? Que en primavera, supuestamente con el juego de sombras, se ve como si la serpiente bajara por las escaleras, ¿no? Que es lo que nos cuentan. Que es Kukulcán descendiendo del cielo, ¿no? Bueno. Aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos para la ciudad de Palenque, sin duda, un poco de arte maya, edificios. Y aquí tenemos, bueno, se conoce como estela. Esto es un pedazo de piedra rectangular gigante que pesa toneladas, que era la tapa del sarcófago de este rey que se llamó Pacal. Pacal era gobernante de Palenque. Acá. Pero hay un pequeño detalle. Por ahí hay ciertos guías de turistas chafas que te van a decir que en esa imagen se ve a Pacal manejando una nave extraterrestre. Ah, sí, si le O sea, giras, ¿no? ajá, exactamente. Yo te pregunto, ¿dónde ven la nave extraterrestre? O sea, no, chicos, o sea, no, o sea, que según esto es la nave y que están los botones aquí, las palancas, y que está sentadito en su nave que se va para el cielo. Esas son jaladas. Perdón En por la su palabra, pero moto. son jaladas en su moto, ¿no? Esas son cosas raras, no les crean, obviamente. Lo que vemos aquí básicamente así es a Pacal saliendo del inframundo. Aquí está un árbol que es la ceiba, que es un árbol sagrado entre los mayas. Pero esto no es nada de ovnis, no es una nave espacial, ni cosas extrañas. ¿Vale? Bueno, pues aguas con esos pseudo guías de turistas, ¿eh? Aguas. Oye, profe, ¿qué idioma hablaban los mayas? Hay muchas variaciones de maya. Eh, Fíjate que no las conozco, no recuerdo, pero hay como varias variaciones de la Ah, ok. misma familia maya. Ok. No recuerdo cómo se llama. Profesor, ¿qué escritura usaban ellos? La escritura es una escritura jeroglífica, ¿sale? Es decir, a través de ciertos símbolos, Y dibujos ciertas como el formas. de ahí, ¿no? Ajá, exactamente. Eso es de acá, ¿no? Ujú. Todo esto es escritura maya. Quién sabe qué diga, porque no soy epigrafista, pero algo dicen. Son símbolos, formas que explican ideas o conceptos completos. Y se llama así escritura jeroglífica o ideográfica. Ah, ¿Vale? ok, gracias. Va que va. Entonces, bueno, hay especialistas, son los epigrafistas los que saben estos temas. Yo, la verdad, sí, no conozco mucho sobre escritura maya. Es bien difícil aparte de descifrar. Bueno, en este mismo momento del periodo clásico tenemos a otra cultura que son los zapotecas. Los zapotecas están ubicados en el estado de Oaxaca, ¿vale? Oaxaca. Ahí tenemos dos ciudades importantes, que es Monte Albán y Mitla. De hecho, aquí tienes una imagen de Monte Albán. Si has ido para allá, Monte Albán está ubicada encima de un cerro. De hecho, esa es la importancia del sitio. Monte Albán tenía el control de todos los valles centrales de Oaxaca. De hecho, aquí lo ves en el fondo, ¿no? Pero están Genial. colocados. Ajá. ¿Alguien dijo algo por ahí? No. Bueno, otra característica de Monte Albán, les digo, son sus ciudades, Mitla, Yogul, Monte Albán, que son las más importantes. Tenemos diferentes ejemplos de arquitectura, escultura, tienen también un calendario solar propio, o sea, realmente practican la guerra, sacrificios humanos, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de arte. Este me gusta mucho porque es un jaguar hipster, ¿no? Tiene su Ah, sí, bufandita, bufanda. ¿no? Está bien curioso, de hecho son dos. Este es uno, están ahí en el Museo de Antropología, me parece que todavía están. Está uno.
Esta es una pequeña urna funeraria y bueno, aquí tienes a Monte Albán, ¿no? Otra cultura del clásico es la cultura huasteca, ¿En la ubicada... funeraria metían las cenizas de los muertos o era Ah, como lo que adornaba las tumbas? fíjate que es interesante, las urnas funerarias, a pesar de que se llaman así, no poseían restos humanos o no poseían cenizas de humanos, simplemente eran adornos, nada más. Es muy interesante que se llamen así y que no hayan sido ocupadas para eso, ¿no? Oiga, profe, Ahorita los ponían ahí en las ofrendas, nada más. ¿Vale? profe, Ajá, ajá. ¿y qué onda con su vestimenta? ¿Si usaban algo o al menos zapatos para los pies? Andaba de en cueros, ¿Sí? como esta que está acá. No, no todos, obviamente, no, no. Ah, Sí utilizaban ropa, sí utilizaban ropa. Por ejemplo, no había zapatos, obviamente, había solamente lo que podemos conocer como guaraches. no sé, guaraches. Guaraches. Los hombres utilizaban una túnica larga que les cubría pues, el pecho y las piernas, todo completo, como estilo romano, más o menos, como una túnica larga. Y las mujeres utilizaban lo que se conoce como el huipil, que es una ropa de 2 piezas, que es como una especie de rebozo que cubre los hombros y el pecho, y una falda larga, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, los hombres también utilizaban lo que se conoce como el taparrabos, que básicamente sí. te cubre, pues acá, ¿no? Sí. Las partes pudorosas se las cubre, y está, ¿no? Te amarran la cintura, tapa, pues aquí, te tapa eso, ¿no? Entonces sí tenían diferentes tipos de vestimentas. Obviamente los tlatoanis, los grandes señores, utilizaban plumas, tocados de plumas finas, ropajes de telas finas, etcétera, ¿no? Pero pues, era obviamente para las clases altas, solamente. Va que va. Luego tenemos, te comentaba aquí los huastecos. Los huastecos se localizaron en el norte, bueno, centro-norte de Veracruz. Llegaron a Tamaulipas, San Luis Potosí y un cachito de Hidalgo, ¿vale? Bueno, ahí tenemos a sus características, ¿no? Realmente es muy poco que comentar de ellos. Aquí te puse 3 ejemplos de su arte. Aquí tenemos, por ejemplo, una escultura de un dios del inframundo. Se ve, ¿no? Tiene cara calavérica, ¿no? Está como acostadito yendo hacia abajo, hacia el inframundo. Esta escultura se llama El Adolescente. Si le hacemos zoom, te podrás dar cuenta que esta escultura tiene como tatuajes. Vamos a hacerle un poco de zoom, rapidísimo. Acá está. Ahí está. Todo su cuerpo está marcado con símbolos. Toda esta parte tiene símbolos aquí atrás, símbolos acá atrás, y de hecho tiene como una especie de criaturita colgando en la espalda. Y sus expansores, porque pues hipster también, ¿no? ¿Por qué no? Ahí está. Y finalmente, esta escultura es bien interesante, que también es de la cultura huasteca, porque nos da la visión que tienen de la vida y la muerte. Esta escultura de frente es este personaje, la volteas y tiene el mismo personaje pero muerto, ¿no? Calavera, está el hígado, los huesitos se ven. O sea, esta imagen, ¿no? De la vida y de la muerte, muy interesante en la cultura huasteca y en todas las culturas mesoamericanas. ¿Qué hice? A ver, rapidísimo. Profesor, Sí, sí. ¿y por qué ellos siendo hombres se perforaban los oídos? Buen punto. Pues es que son estatus de belleza de ese momento, ¿no? Eran cool. Algunas mujeres lo hacían, pero generalmente aparecía más en los hombres. Los hombres, la perforación de las orejas y de la nariz. En la nariz se ponían también, pues como hoy lo vemos, ¿no? Que se ponen de repente como barras así como de hueso, así, que se ponen en la nariz actualmente, también lo hacían en el tiempo prehispánico. Pues eran símbolos de adorno del cuerpo, ¿no? Oiga, profe, Gracias. y su medicina se basaba principalmente en hierbas, ¿no? Era un gran dominio de la herbolaria, sin duda. De la herbolaria. O sea, esto de la herbolaria, o sea, las recetas de la abuela se quedan cortas con toda la herbolaria que ellos manejaban, ¿no? O sea, realmente para diferentes remedios, ¿no? Para todo. Incluso sabemos, por ejemplo, que había casos de, bueno, podríamos decirlo tal vez de intervención quirúrgica. Por ejemplo, tenemos por ahí algún intento, por ejemplo, de reparar un hueso, por ejemplo, ¿no? Arreglar un diente, ¿no? Por ejemplo, arreglar una fractura. Se ve ahí la intervención quirúrgica, o sea, muy rudimentaria sin duda, pero tenían sus conocimientos también, ¿no? Muy interesante. Bueno,
Pasemos a el otro periodo, el último periodo de Mesoamérica, que es el posclásico, ¿vale? En el posclásico vamos a tener a 3 culturas. La primera es la tolteca. La tenemos ubicada en el actual estado de Hidalgo, en Tula, Hidalgo. Lo más característico de ellos, chicos, tiene que ver con su influencia. Sabemos que hay contactos entre Chichén Itzá, que está en Yucatán, con la cultura tolteca en Hidalgo. Hubo contactos por ahí comerciales, tal vez. Y lo más importante, sin duda, de ellos tiene que ver con estos atlantes, que están hasta arriba del templo, que son columnas, de hecho son columnas de un techo que ya no existe, pero cada atlante está representando a un guerrero. Son guerreros toltecas, ¿vale? Vale. Después tenemos en el norte de Veracruz a la cultura huasteca totonaca, que es una combinación de las dos que ya vimos. Específicamente en el centro norte de Veracruz están, ¿vale? Lo más enigmático de ellos son 2 cosas. Por un lado, su escultura, que se les conoce como las caritas sonrientes. Si te das cuenta, todas están sonriendo. Ujú. O sea, no sabemos por qué sonríen, si están en trance, si están fumados, no sabemos qué onda con esas caritas, ¿no? Pero todas tienen esta sonrisa enigmática, es bien raro, ¿no? Muy curioso. Bueno. Y en el centro de Veracruz, específicamente en Papantla, Veracruz, tenemos el sitio de El Tajín. ¿Vale? Aquí tenemos la famosa pirámide o basamento, piramidal de los nichos, que se ha contado. Son en total 365 huequitos o nichos. Eso hace suponer que el edificio en sí funcionaba como un calendario gigante, ¿no? ¿Un qué? ¿Un calendario? Se ponía una velita en cada. Un calendario de 365 días, ¿no? Interesante. Vale. Ahí está, chicos. ¿Podría repetir? Es que se trabó mi celular. ¿Cómo dijo eso? Ajá. Del Tajín, que, bueno, de esa pirámide del Tajín, que es la pirámide de los nichos, que así se le conoce, se ha llegado a contar cada uno de los huequitos que son los nichos, y son un total de 365 nichos. Por lo tanto, se piensa que esta pirámide pudo haber funcionado como un calendario gigante, ¿no? Así encontramos el tiempo con esto. ¿Vale? Profesor, ¿y por qué los huastecas en las caritas que están sonriendo parecen chinos? No sé, o sea, es que aquí hay muchas teorías de, bueno, ¿y esta influencia de dónde salió, no? Porque sí parecen orientales, ¿no? Sin duda. Pero bueno, tal vez estaban drogados, estaban en trance, dice por acá Iván. ¿Serían Pues por las esa expresión. características que tenían cada uno? Bueno, de las diferentes culturas. Como para marcar más características. Claro, ¿no? También para diferenciarse con otras culturas, ¿no? ¿Por qué no? Pues sí, parecen bastante orientales, sin duda, ¿no? Porque, por ejemplo, las de los olmecas tienen los ojos muy... Entonces, tengo esta versión estándar, por eso nos saca cada 40 minutos, ¿vale? Por eso nos saca. Ok, gracias. Sí, no te preocupes. Entonces, aparte nos sirve como un poquito de respiro, ¿no? Para hacer pequeñas pausas y darnos un Sí, descanso. desventaja en ventaja. Exacto, gracias. Ventaja, desventaja. Bueno, estamos aquí platicando sobre las culturas, bueno, estas caritas sonrientes enigmáticas que sí parecen más orientales, ¿no? Y también los olmecas, por ahí les decía, también tienen características como muy asiáticas. Fíjate que debido a esto, a esta similitud con lo asiático, se llegó a pensar que había una influencia de Asia en Mesoamérica, ¿no? Se llegó a teorizar, pero hasta la fecha no hay una evidencia arqueológica contundente que diga que sí tenemos influencia asiática, ¿no? O tal vez es porque Pues no están sé, tal vez sonriendo mucho, ¿no? simplemente
Porque, pues, sí, Ándale, si cuando todos sonríes sonreímos mucho, mucho, se Eran te hacen los ojos felices. chiquitos. eran happy, dice. Todos estaban son felices. Es interesante, ¿no? Pero sí puede ser cuando te ríes, sí es cierto, ¿no? Se te sus ojos chiquititos. Es una forma de representar esa expresión de sonrisa, ¿no? ¿A qué va? Bueno, chicos, continuamos entonces. Y bueno, sin duda, la cultura que más conocemos, la más estudiada, la más famosona, son los mexicas. En primer lugar, es un error decirle aztecas. No son aztecas, son mexicas. Aztecas se llaman cuando parten de su lugar de origen, que es el famosísimo lugar Aztlán, que bueno, en teoría estaba en el norte del país, está Aztlán. Pero según el mito mexica nos dice que su dios Huitzilopochtli les ordenó salir de ese lugar. Y les dijo, no, váyanse de ahí porque ustedes van a gobernar el mundo. Y ustedes van a vivir en una isla donde encuentren a la famosa águila devorando a la serpiente. ¿Vale? Ese es el mito que nos... Profesor, Ajá. ¿de Aztlán? De Aztlán o Aztlán. ¿Vale? Este es el lugar mítico ¿Y donde dónde proceden... está ese lugar? Fíjate que ese es un debate que los arqueólogos todavía no saben. Tentativamente está en el norte del país, posiblemente esté en... no es Querétaro, es Durango. Durango se ha establecido como el lugar tentativo donde pudo haber estado Aztlán, pero todavía no se sabe. ¿Vale? Entonces, ¿Han bueno, encontrado la ciudad? no, todavía no han encontrado el sitio. Mm. No, todavía no han encontrado el sitio. Está como muy enigmático porque no se sabe si fue real el sitio o fue una invención de los mexicas. Entonces no se sabe a certeza. ¿Vale? Bueno. Te digo, entonces, según el mito, los mexicas salieron porque el dios Huitzilopochtli les dijo que tenían que salir de ahí y dirigirse hacia más abajo, emigrar, ¿no? Entonces, bueno, para hacer, no sé, la historia tan larga, efectivamente, después de una migración larga, los mexicas encontraron la famosa isla, ¿no? Estaba el águila devorando a la serpiente y ahí decidieron hacer su isla, ¿no? Su isla, bueno, básicamente su isla y después su ciudad, en medio de un lago, el lago de Texcoco. En un primer momento, los mexicas fueron vistos como simplemente vasallos, como esclavos, pues porque eran migrantes, ¿no? Venían de una tierra extraña y pues no se les tomaba ni importancia. Pero poco a poco los mexicas empezaron a demostrar que fueran guerreros excelentes, muy salvajes, por cierto, en la guerra. Con el tiempo fueron agarrando poder hasta finalmente conformar lo que conocemos como la Triple Alianza. Es decir, la alianza entre la ciudad de México, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Es decir, una alianza de 3 ciudades importantes, pero la más importante, obviamente, la que destacó más, fue Tenochtitlan. ¿Vale? Como puedes ver, su religión es también una religión politeísta. Tenemos diferentes dioses: Huitzilopochtli, Coatlicue, Mictlactecutli, Tlaloc, que todavía siguen utilizando, etcétera, ¿no? Bueno, otro aspecto importante tiene que ver con su educación. Hay una escuela privada, una escuela fifí, en la que solamente van los nobles. Obviamente va a estudiar ahí el Hueytlatoani, el gran gobernante, que es el Calmecac. Ese es el nombre de esa escuela particular, podríamos decir. Mientras que la escuela de gobierno es el Tepochcán, donde ahí estudia pues, el pueblo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, ¿no?, una diferencia social tremenda también, ¿no? Obviamente, su economía se basa en la agricultura. Es una agricultura intensiva, por ejemplo, el uso de las chinampas. Han ido de seguro a Xochimilco, ¿no? Sí. Bueno, aparte de ponerse briagos ahí, pues obviamente saben que están las chinampas, ¿no? Que desde tiempo prehispánico están ahí, créeme. Entonces, para este momento, Xochimilco, Chalco y Tláhuac funcionan como los grandes territorios de cultivo para el imperio mexica, ¿no? Ahí todo se produce: el amaranto, el chile, la calabaza, etcétera, ¿no? Bueno. Algo muy característico de los mexicas, sin duda, es el culto a la muerte, ¿no? ¿La qué muerte? A la muerte, exactamente. De hecho, el máximo ejemplo del culto a la muerte tiene que ver con esta estructura que se conoce como Tzompantli. El Tzompantli es esto, chicos. Es una estructura compuesta básicamente de cráneos humanos.
Ujú. Lo que estamos viendo es solamente un fragmento. De hecho, el Zompantli, bueno, el Zompantli es una estructura así rectangular, que al lado tiene dos estructuras como cilíndricas, ¿no? Y ese fragmento que estás viendo es solamente un cachito, que sería como, por ejemplo, el cachito de acá arriba. Pero toda la estructura, todo el Zompantli, estaba hecho de cráneos humanos. ¿Y por qué lo hacían? Buen punto. Es una forma de demostrar poder. Mm. Los mexicas Igual son- hay así, ¿no? Pero en las catacumbas de París. Exactamente, solamente que ahí pues son, básicamente, pues bueno, tumbas, ¿no? De hecho sí son como varios huesos juntos, ¿no? Pero en este Un caso, chorro. el Zompantli tiene esta función más de demostrar el poder. O sea, aquella persona que venga a visitar Tenochtitlan, ve esa estructura y dice, bueno, los mexicas sí son de armas a tomar, ¿eh? No te pongas al tú por tú porque mira, te va a pasar eso, ¿no? Es interesante. De hecho, Profesor, ajá. ¿eso todavía está? Oh, fíjate que sí. Esto ha sido el último descubrimiento de hace un par de años, ahí en el centro. Acaban de encontrar justamente la estructura del Zompantli. Se tenía idea de que existía, pero arqueológicamente no se había encontrado. Cuando empezaron a excavar, oh sorpresa, encontraron el Great Zompantli, el gran Zompantli mexica. ¿No? Sí existe. ¿Vale? Si quieren, por ahí les paso fotografías, pero ahí está. De esto sí encontraron el gran muro de cráneos. Es impresionante, impresionante. No, interesante. Oh, sí, la verdad sí, o sea, fue como de, ahí sí está, sí existe, ¿no? Bueno, otra característica de los mexicas tiene que ver con sus calendarios. Tenemos un calendario del sol, bueno, el famosísimo calendario del sol que vemos ahí en el Museo de Antropología. Un tonalpohualli, es decir, un oráculo. Según el día que naciste, te tocaba un nombre, una fecha y un destino. Casi son como los horóscopos que conocemos, ¿no? Un poquito. Vale. Finalmente, los Profe, mexicas, ¿qué claro. significan los 5 días nefastos del calendario? Fíjate, interesante. El calendario mexica tenía un conteo de 360 días, de su conteo oficial. Pero como bien dices, había 5 días nefastos. ¿Qué quiere decir esto? 5 días donde, digamos que no actuaban los dioses en ese tiempo de 5 días. Digamos que no había orden en esos 5 días. Por lo tanto, podía sufrir algún accidente, podía haber una guerra, podía haber una catástrofe, porque digamos que ese tiempo no estaba controlado por alguna deidad. Entonces les conoce así como 5 días nefastos. Era como lo que le llaman ahora a la película de la purga, la hora que todo se podía y todo se podía hacer. Ándale, fíjate, qué interesante, tienes razón. Sí, es cierto, tienes razón. Días como que no hay reglas, ¿no? Como son como días muertos, si podemos decirlo así, ¿no? Ok, gracias. Va que va. Interesante pregunta. Bueno, obviamente los mexicas, chicos, eran tan poderosos y construyeron un imperio tan vasto, ¿no? Que casi conquistaron toda Mesoamérica, pero obviamente hubo grupos que se iban a resistir al poder mexica, ¿no? Tenemos aquí a los tlaxcaltecas, a los mixtecas en Oaxaca y a los purépechas purépechas se fue el nombre, en En Michoacán. Michoacán. Exacto, gracias. Entonces, los mexicas no fueron tan absolutos, ¿no? Hubo grupos que se defendieron y esto explica después el por qué los conquistadores españoles pudieron someter a los mexicas, porque se dio una alianza entre indígenas que estaban en contra de los mexicas y los españoles, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicos? ¿No? No, profe. Si se dieron cuenta, dimos un repaso muy general. O sea, podríamos aquí hablar horas y horas de los mexicas, pero no. Como puedes ver en esta diapositiva, en la 12, te puse solamente los 4 gobernantes mexicas más famosos, porque luego en pregunta de examen vienen preguntas muy puntuales sobre los tlatoani, ¿vale? Como puedes fijarte, Moctezuma I o Moctezuma Ilhuicamina, que gobernó en esas fechas, fue el tlatoani que expandió el imperio mexica. Llegaron incluso hasta lo que conocemos como Guatemala, lo que es el Soconusco, llegaron hasta allá los mexicas de su imperio, ¿vale? Luego tenemos a su hijo, que es Moctezuma II o Moctezuma Xocoyotzin, que fue básicamente el tlatoani que recibió a los españoles, ¿vale?
Después, durante el proceso de conquista, murió Moctezuma de forma misteriosa y entró a gobernar Cuitláhuac, que como puedes ver, pues se nos petateó porque se enfermó de viruela, ¿no? Durante el proceso de conquista. Y finalmente lo sustituyó Cuauhtémoc, que fue el último señor mexica. De hecho, ahí en la imagen tienes una representación de Moctezuma. Ese es Moctezuma, Xocoyotzin. En la escena se ve cómo Moctezuma está supervisando una estatua que se está haciendo de él en el cerro de Chapultepec. ¿Vale? Ahí está. Como puedes ver, es tratado pues, con honores, ¿no? Porque casi es un ser divino, casi, ¿no? Pero es un gobernante. ¿No? Bueno. ¿Cómo pueden preguntarme estos temas sobre prehispánicos en el examen? De esta manera. Relaciona los restos prehispánicos con la cultura que le corresponde. Cabezas colosales con olmecas. 12. Perfecto. Ajá. ¿Qué más? ¿Cabezas sonrientes tolteca? Es la B. Sonrientes. La B. La B. ¿La B de bueno? La B. Bueno, yo digo que es la B. La B de bueno, ¿no? A ver, otra vez. 4 atlantes con... Ah, caray. ¿No es la D? De dedo. ¿D de dedo? Eso son de estelas. Es la C. Se ve la luz. Se fue la luz. A ver, la respuesta, chicos, es la C. ¿Por qué? Porque las caritas sonrientes son de los toltecas. Ah, perdón, es un 1B, perdón. Sí, tiene razón. Caritas sonrientes con los totonacas, perdón. 1D. La 2C, que son las cabezas colosales, son con los olmecas, que es esta. 3A, que son las estelas, que son en el área maya. Y finalmente los atlantes son de los toltecas, que sería la 4B. Por lo tanto, la respuesta es la C. ¿Vale? Profe, ¿qué son las estelas? Las estelas son pedazos de roca planas, que se colocan de manera vertical en ciertos puntos de las ciudades mayas, y en esas estelas se dibuja o se graba la figura del rey o del gobernante. Ok. ¿Vale? Son como formas de publicidad en la época, ¿no? Poner una estela gigante donde se representa el gobernante. Era como el que enseñó, ¿no? Que decía que muchos piensan que es una nave extraterrestre o algo así, Como ¿no? el del rey Pacal, exactamente, Ujú. la estela del rey Pacal, exactamente. Ok. Va que va. Profesor, ¿y por qué la muerte de Ajá. fue misteriosa? ¿Por qué? ¿Cómo es que muchos dicen que murió o algo así? Todavía no vamos a llegar a ese tema porque ese es tema de la conquista. Vamos a hablar de ese tema largo y tendido la próxima clase. Pero bueno, unos dicen que fue asesinado, otros que fue matado por su propia gente. Hay polémica sobre la muerte de Moctezuma. Entonces, vamos a hablar de eso, ¿vale? Entonces fue algo misterioso, así como lo de, bueno, no quiero meterme en religión, pero como el Maestro Jesús. Es que sí, o sea, bueno, la versión oficial se dice que fueron los españoles los que los mataron, ¿no? Porque ya no les servía más, entonces les estorbaba, entonces básicamente fue matarlo. Otros dicen que no, que la gente se enojó tanto que en una pedrada que le aventaron, la piedra le cayó en la cabeza y eso le provocó un derrame interno y murió. Pero está como el debate, ¿no? Está como el debate. ¿Vale? Ok, gracias. Vamos a platicar de esto, está interesante. Bueno, dice ahí, los mexicas basaron su sistema político en a la llegada de los españoles, era el Tlatelolco de México Tenochtitlan. Es la A, ¿no, profe? Teocracia. Fácil. Es la A. ¿Vale? Una teocracia, acuérdate que es cuando el sacerdote o el sacerdocio tiene el control del poder político, es decir, hay una mezcla entre religión y política en los gobiernos mesoamericanos. ¿Vale? Y Moctezuma II es el Tlatoani que recibió a los españoles. Ahí está. ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicos? No, profe. Profe. ¿Seguros? ¿Seguras? Ujú. Vale. Chicos, por extrañas y misteriosas razones, no avancé hasta donde quería llegar, porque con el grupo de la mañana llegué hasta la época de la Nueva España, pero no hay problema. De todos modos, mañana continuamos sin problema. El punto sería como en el desfase para los que aquellos que no puedan
temprano y quieren meterse en la mañana, pues se van a dar un poco cuenta del desfase, pero no hay problema. Mañana, chicos, terminamos, ¿sale? ¿Se acuerdan que tenemos nuestra clase de 4 a 9? Pues si no hay preguntas, chicos, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Respiremos, la misa ha terminado, gracias por la paciencia y nos estamos leyendo y viendo mañana, ¿vale? Ok, profe. Pues nada, descansen. Gracias, Nos profe. vemos mañana, cuídense. Gracias, profe. Gracias, profesor. Bye. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho. Ay, igualmente, descansen, porfa. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, mañana. bye. Hasta mañanita, nos vemos. Luego, profe. Bye, cuídense. Adiós. Hasta luego. Vale, Iván, hasta luego.